Hola amigos, nos encontramos en Ciudad de México y en este video les vamos a mostrar cómo se celebra Día de Muertos por estos rumbos. Pues vamos a celebrar con los muertos. ¡Vámonos! Pues Día de Muertos es una tradición mexicana en donde se celebra el encuentro de los vivos con los muertos. Durante estos días festejamos que nuestros seres queridos que han fallecido regresan al mundo de los vivos. Esta tradición es tan importante que incluso la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Esta tradición viene desde las culturas prehispánicas como la azteca o la maya, en donde veían a la muerte como el inicio de un viaje hacia el inframundo o Mictlán, que significa el lugar de los muertos. Nuestros antepasados hacían ofrendas y altares para los muertos, tradición que hoy en día aún conservamos. Nosotros mexicanos seguimos poniendo altares para los muertos. De hecho, es una tradición muy importante, pieza fundamental de estas celebraciones. Y es que se cree que los altares son el portal por el cual las almas regresan al mundo de los vivos. De hecho, nos encantó que aquí en el Zócalo pusieron 32 altares de muertos, uno por cada estado de México, obviamente pues con las características y elementos representativos de cada región. Miren, los pusieron aquí todos alrededor de la bandera de México. Vénganse, vamos a mostrarles que quedaron bien bonitos. Y miren, en un altar tradicional no pueden faltar los siguientes elementos. Obviamente la fotografía de a quien está dedicado el altar, quien nos va a visitar. Las veladoras y la flor de cempasúchil para iluminar y guiar a través de su aroma para que las almas no se pierdan. Tampoco puede faltar el agua para saciar la sed del largo viaje y los alimentos. Normalmente se deja la comida favorita del difunto. Oigan, cuando yo me muera, a mí déjenme también una cervecita o una coquita así como este, ¿eh? Otros dos elementos son la sal y el copal, que sirven para ahuyentar a malos espíritus. Por acá tenemos el papel picado, que representa la alegría de que nos visiten cuando se mueven, anuncian la llegada de los difuntos. Ahorita se están moviendo bastantes, ahí vienen, ahí vienen. Miren, este de Veracruz está bien padre porque tiene como todo el caminito y al final está el arco, que es otro de los elementos y representa la entrada, el portal. Tampoco pueden faltar las calaveritas de azúcar y el pan de muerto, que son tradicionales en esta temporada. Oigan, y esto del pan es todo un tema. Cada año toda la gente está a la expectativa a ver qué panadería o restaurante hace el mejor pan de muerto. Y por último tenemos la cruz. Tras la conquista de los españoles hubo un sincretismo religioso, es decir, una mezcla de creencias prehispánicas con el catolicismo, y es por eso que además de cruz vemos imágenes religiosas como vírgenes, santos, etc. Oigan, pues quedaron muy padres los altares. Evidentemente unos le echaron más ganas que otros. Pero bueno, ¿cuál fue tu altar favorito, nena? Yo me quedo con los de Colima, Michoacán y obviamente San Luis Potosí. Solo porque es de ahí, solo porque es de ahí. No se crean, miren, ese es el de San Luis Potosí y también está padre porque es uno de los lugares en donde todavía se conservan como que las costumbres más prehispánicas. De hecho, ni siquiera se llama Día de Muertos, allá se llama Chantolo. Miren, en vez de una cruz, aquí se pone una X que representan los 4 puntos cardinales y está muy padre porque está en todos los bordados tradicionales de esta región. Miren, esa es una prenda tradicional, se llama Quesquemetl. De hecho, Rubí tiene uno, le encanta ponérselo. Y está bien padre que atrás de cada uno de los altares pues están estas catrinas con los vestuarios típicos de cada lugar. Otro de los lugares donde también se conserva de manera muy arraigada es en la península de Yucatán, sobre todo en los estados de Campeche y Yucatán, en donde tampoco se le cambió el nombre, todavía se llama Hanal Pichán. Cuando vean una cruz verde van a saber que es la cruz de los mayas. Oigan, no sabía que los huirráricas, o comúnmente llamados huicholes, celebraban Día de Muertos, ¿eh? También está bien colorido, está padrísimo este, ¿eh? Miren, la cruz está increíble, hecha de las puras hojitas del maíz, wow. Y bueno, como recomendación también vale la pena darse la vuelta en la noche porque los altares toman totalmente otro ambiente. Ay,
amigos, pues no habíamos comido nada desde que nos maquillaron y ya se hambrita. Ni modo, esperemos que no nos manchemos de comida. Y aquí en el Zócalo, Ciudad de México, en el centro, es muy común esta tlayuda. Nada que ver con las de Oaxaca, ¿verdad? Estas son como tlayudas aztecas. Así que a donde fueres, haz lo que vieres. Provechito. Está bueno, está muy bueno. Pero bueno, si nos quitamos el maquillaje, pues ya ni modo. Si tienen oportunidad de caracterizarse, háganlo. Vístanse de Catrín y Catrina. Hay maquillistas por todos lados y hay de todos precios. Eso sí, las más baratitas son las que luego te dejan como panda. Este, por ejemplo, a nosotros nos costó 250 pesos, pero pues sí se ve como más elaborado. Miren, ya volvimos a que nos maquillen nuestras amigas que nos maquillaron de zombie. Ahora es el turno de José. A ver qué tal quedamos. ¿Como cuántas personas ya habrá maquillado, más o menos? Bueno, después de ustedes vi como 20 personas, 25 esa vez. Órale. ¡Qué guapo, Catrín! Me gustas de azul, ¿eh? Obviamente tenemos que aprovechar este maquillaje para sacar unas fotitos. Venimos aquí a la Alameda, ya sacamos el tripié y... Hay que aprovechar que hoy no quedamos como pandas. ¡Ole, ponte! Y para todo esto, ¿cuándo se celebra Día de Muertos? Pues el mero día es el 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, pero también se celebra el 1 de noviembre, que está dedicado únicamente a los niños fallecidos. Y no solo eso, hay un tercer día que es el 27 de octubre, que está dedicado a las mascotas. Oigan, ese de las mascotas es nuevo para nosotros, ¿eh? Pues con eso de que las parejas ya no quieren tener hijos y tienen más bien perrijos, es como todas las tradiciones, pues van evolucionando y adaptándose a los tiempos modernos. Y aunque las fechas oficiales son solamente estos días, la realidad es que en muchas partes de México se celebra desde semanas antes. Y es que Día de Muertos de verdad que es una celebración muy importante para nosotros los mexicanos. De hecho, aquí en Ciudad de México las celebraciones empezaron desde hace más de una semana. El primer evento que hubo fue el desfile de alebrijes. Y para todo esto, ¿qué son los alebrijes? Pues los alebrijes son una artesanía muy colorida que representan seres místicos o misteriosos y normalmente se basan o se inspiran en animales o la combinación de varios animales. ¡Wow! Este está increíble, vean nada más. ¿Este qué es, hermano? Jaguar, serpiente, venado, pez, águila, antirreligiosa. De todo un poco. De todo un poco. Les quedó chidísimo. Gracias. Este de azul que viene como que me recuerda a un Pokémon. ¿Sí va? ¿Charmander? No, bebé, nada que ver. Otro evento que nos encantó fue la marcha de los zombies. Estuvo divertidísimo porque, a diferencia de los otros desfiles o marchas, ahí cualquiera puede participar. Y como a nosotros nos encanta el mitote, obviamente dijimos de aquí somos, nos caracterizamos, claro que nos metimos a la marcha. ¿Qué te está pareciendo la marcha zombie? Creo que a José le está encantando ser zombie. Nunca lo había visto tan metido en su papel. Ve nomás esto sí me da miedo. Confieso que de lo más divertido de la marcha es ver a José asustando a la gente. Pero ya quiero ver mañana cómo amanece de la garganta. Y el tercer evento que hubo la semana pasada fue el desfile de Catrinas. También estuvo padrísimo porque había unos Catrines y Catrinas súper originales, de que con globos, cabezones, de novios, de mariachis, hasta de Star Wars. De verdad que hubo de todo. Oigan, y algo que nos encanta es que año con año Día de Muertos se celebra cada vez más y más. Obviamente en cada región se celebra de manera distinta, pero lo que sí es un hecho es que cada vez hay más y más actividades. Hasta parece que las diferentes ciudades se pelean, compiten a ver quién celebra más, quién adorna más, quién hace el altar más grande. Quién decora más padre, quién recibe más gente, quién hace los mejores eventos. Y eso nos emociona muchísimo porque lejos de perderse esta tradición, cada vez se hace más fuerte y nos da más identidad cultural. Por ejemplo, este año, además de los cráneos, las catrinas y los alebrijes, en Reforma también se organizó un nuevo evento que fue la Feria del Cempasúchil. Se instalaron pasillos llenos de flores, quedaron muy bonitos, todos amarillos.
adornaron súper bonito y la verdad es que está todo a muy buen precio. Además de cempasúchil, también hay una gran variedad de plantitas también que las traen de Xochimilco. Todo eso es como alusión a las trajineras, ¿eh? Les quedó padre. Miren las calaveras ahí remando en las trajineras. Sobre todo para fomentar esta flor tan representativa de México y de esta temporada, y que no solo se use a lo mejor en los altares, sino también para adornar los comercios o incluso las casas adentro, quedan padrísimas. Uno adorna su casa y a la vez apoya a los productores locales porque esta flor se siembra aquí en Xochimilco. De hecho, otra de las actividades que se pueden hacer durante esta temporada es precisamente ir a ver los campos de cempasúchil a Xochimilco. Que bueno, no son campos en sí porque acá se plantan en macetas, pero aún así está padrísimo la experiencia de ir a ver el mundo de flores, además de conocer más acerca de esta flor y de dónde viene. Como sabrán, Xochimilco es un conjunto de canales, es decir, hay bastante agua y es por eso que en esta zona durante todo el año se cultivan distintos tipos de flores. Y todas estas flores se las llevan para vender y adornar la ciudad. Por ejemplo, Paseo Reforma, la gran mayoría de las flores con las que adornaron esta avenida provienen de aquí de Xochimilco. Pero lo interesante de todas estas plantitas es que a diferencia de otros lugares, aquí se siembra sobre chinampas. En pocas palabras, las chinampas son balsas de tierra que están flotando en el agua. Ahora sí que como que islitas donde se cultiva. Por eso todas las plantitas las vemos en macetas. De la chinampa la pasan a estas macetitas y pues prácticamente aquí no son campos de cempasúchil, son viveros en donde venden estas macetitas a la gente. Y pues lo ancestral, lo tradicional pues sí son las chinampas, pero la realidad es que hoy en día muchos de los viveros siembran las semillitas en las charolas, los famosos chapines, para que ahí germine, y una vez que germine, ahora sí lo pasan a la maceta. Y obviamente pues uno también va, o bueno, más bien lo llevan a tomarse la fotito. Ay, qué sacrificado. Catrinas por aquí, Catrinas por allá, Catrinas por delante, Catrinas por detrás. Todas estas son las calaveritas de Frida, están chidas, ¿no? Miren, este altar apenas lo están terminando y es en honor a todos los periodistas desaparecidos. La verdad está muy fuerte. Dice, conocerles es reconocerles. Miren, llegamos a este atrio que está dedicado a muchísimas activistas que murieron, ahora sí que por ser activistas. También está muy fuerte y viene la descripción de a qué se dedicaban y dónde murieron. Y miren, obviamente no podía faltar nuestro recuerdito, un imán para la colección. Oigan, es una locura todo Ciudad de México en estos días. No solamente Reforma o el Zócalo, cada alcaldía organiza sus actividades. Por todos lados hay puestecitos de comida, ventas de artesanías, objetos alusivos a Día de Muertos y obviamente un mundo de gente. Hoy, por ejemplo, nos venimos a Coyoacán, que es otro de los lugares favoritos para turistear, y la verdad es que el ambiente está muy, muy agradable. En general esta celebración es para todo el mundo, para venir con la familia, con la pareja, con amigos, ¿Con el perro? que también con los perrijos. Y sin duda uno de los eventos más populares y más esperados es el famoso desfile de Día de Muertos, que cuenta la leyenda, dicen, que surgió después de haber salido en una película de James Bond. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Miren los diablitos! Y este es un angelito, ¿no? Mira, mira, mira. Ahora. Sí quiero que la choquen. ¡Acá, chócala! Casi. Casi. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Exacto, el cavernario, Cruz Demonio, el bulldog. Una recomendación para todos estos eventos que tienen un horario fijo es que lleguen por lo menos 1 hora y media antes si lo que quieren es estar hasta el frente, en primera fila. Ahora sí que no estar viendo cabezas de otros.
Mírenla, ya fue a comprar otra diadema. Ya es como la quinta que compra, ¿eh? ¿Notaron todos los cambios de diadema que hizo? Creo que tengo una pequeña adicción a las diademas de flores. Pero ¿a poco no están bien bonitas? Ahora entiendo a Frida Kahlo. Ah, sí tú. Soy igual de artista que Frida Kahlo. Y sí la compró. Ay, vean, está increíble. ¿Me la pongo? Miren, para que la vean, ¿a poco no está bien padre? Y una parte muy divertida de esta celebración es ver toda la gente que se disfraza. Hay disfraces bien variados de todo tipo. No solo Catrín y Catrina, de verdad que hay muchísima creatividad. Que dices, wow, cuánto dinero, tiempo, esfuerzo le invirtieron a este disfraz. Entonces está padre ir a pedirles la fotito. Eso sí, pídanle la foto a los que se van moviendo, a los turistas como nosotros, porque los que están fijos, esos cobran, esos no. O bueno, a menos que les guste mucho el disfraz, pero pues los demás son gratis. Oye, ¿puedo pagarle una foto al Pikachu, bebé? Ay, no me des. Ándale, el Pikachu. Algo están planeando esos dinosaurios, amigos, y no creo que sea nada bueno. Por cierto, amigos, ¿qué les pareció nuestra segunda sesión de maquillaje? Ya empieza el proceso de panda de nuevo. A ver, ¿cómo voy quedando, señora? No, estás bien. No es que te pinten bien la barba para que el bigotito te quede bien. Que me tapen bien. Muy bien, muy bien. Ahí va. Y miren, hay que combinar la ropa con el maquillaje. Estás quedando bien guapa, bebé. Y bueno, para los que quieran un trabajo así, ahí les va el contacto de las artistas que hicieron esta chulada. Hola chicos, 55 12 56 81 93, a sus órdenes. Hola, yo soy Diana otra vez y este es el 55 22 13 24 18, cuando gusten. La verdad, muy recomendadas las señoras. Como vieron el día de ayer, nos duró el maquillaje hasta la madrugada. Y ahí también la diferencia de pagar el de 100 o el de 250. ¡Qué guapo! Oigan, y algo padre de todas estas actividades es que son completamente gratuitas. Eso sí, hay un mundo de gente. Ahorita nos venimos al bosque de Chapultepec. Hicimos 40 minutos de fila en entrar al recorrido nocturno. Normalmente está cerrado en la noche, pero solo en ocasiones especiales como Día de Muertos es cuando abren al público. Y pues básicamente es una pequeña caminata en donde hay figuras, estatuas alusivas a la celebración como calaveras, catrinas, cruces, y todo está iluminado. Ahora está muy cortito el recorrido, tardamos más en entrar que en terminar la caminata. Pero bueno, ya no nos cuentan. Ya venimos al famoso paseo nocturno de Chapultepec de Día de Muertos. Pues vamos saliendo de Chapultepec. La verdad, este año nos quedaron a deber. Sí esperábamos más, pero bueno, nos recomendaron ir al Panteón de Mixquic, que se pone muy padre, muy tradicional. Vamos a hacer 1 hora y media de camino. Pues a darle, amigos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y en celebración de Día de Muertos no puede faltar una visita al Panteón. Hoy venimos al Panteón de Mixquic, que es uno de los más tradicionales de por acá. Algo importante que hay que aclarar es que en la mayor parte de México la gente viene a los panteones solamente durante el día. Vienen y limpian las tumbas y les ponen flores, pero en algunos lugares, sobre todo donde se conservan más las tradiciones prehispánicas, también vienen durante la noche. Se quedan velando para esperar a sus seres queridos del más allá. Y justamente venimos a Mixquic porque es uno de estos lugares en donde está abierto de noche. Pero también es importante que les mencionemos que estos lugares donde aún se conservan estas tradiciones también se han vuelto muy turísticos, tanto que a veces vemos más turistas que gente velando a sus difuntos. La realidad es que ya es la medianoche y no hemos visto absolutamente nadie velando. No sabemos si es porque hoy es 1 de noviembre y pues el mero día es mañana 2 de noviembre. A lo mejor y mañana sí vienen las familias a velar. Lo que sí es que en otras partes de México, por ejemplo en Oaxaca, hemos visto que empiezan desde el 31 de octubre. Por cierto, Oaxaca también se los recomendamos bastante, justamente pues para pasar esta temporada de Día de Muertos. Allá también conservan las tradiciones prehispánicas y se pone muy padre. Vayan a ver nuestro video, no se van a arrepentir. Allá de hecho sí nos maquillaron de pandas. Eso sí, alrededor del panteón hay bastante ambiente. Hay una especie de kermés donde venden que garnachas, artesanía, ropa. No, hombre, parece una feria. ¿Cómo las máscaras? 150.
Y no, amigos, ese humo que se ve ahí no es de copal, es de los tacos de afuera. Ay, qué rico huele, y hace hambre, ¿no? Y es precisamente este ambiente, esta alegría que se siente lo que hace bonita a esta tradición. Reflexionar que la muerte no es mala, más bien la muerte es parte de la vida. Y más que venirle a llorar a los difuntos, venir a este lugar y recordar los buenos momentos que vivimos con ellos es motivo para celebrar. Amigos, pues llegaron los primeros que vienen a velar y hasta traen serenata. Entonces, ya saben, a nuestros muertitos les hubiera gustado que estuviéramos aquí con ellos brindando y cantando. Vámonos con la que sigue, padre. De cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la pena y de vez en cuando entro a la y desprestada. Amigos, y efectivamente nos dijeron que el día bueno es el 2 de noviembre, así que ya volvimos para ver qué tal está el panteón. A esta noche le llaman la alumbrada. La noche del 2 de noviembre vimos cómo la gente de Mixquic sale a limpiar y a adornar con flores y veladoras las tumbas de sus familiares y amigos difuntos. Se dice que alumbran el camino hasta el mundo de los vivos. Después se quedan a esperar las almas de los fallecidos con música y comida, celebrando que sus seres queridos han regresado esta noche a pasar nuevamente buenos momentos con la familia. Es sin duda una tradición muy especial que solamente en algunas partes de México ocurre de esta manera. Vivos y muertos llenan de vida el panteón en un ambiente de alegría y unión familiar. Otro de los imperdibles de la noche, amigos, son las leyendas que hay en Xochimilco. Y una de las más famosas y con más tradición es la de La Llorona. Pues ya ahorita ya nos formamos, aquí estamos esperando para subir a nuestra trajinera. ¿Cuál creen que nos toque? La coqueta, la coqueta. Pues no nos tocó la coqueta, pero nos tocó felicidades, Anita. Anita, muchas felicidades. Oigan, pues ya llegamos a donde está el escenario, ya estamos en primera fila, la ventaja de llegar temprano, ya se la saben. Y pues ya bueno, ya estamos esperando a que comience. En lo que esperamos, vean nada más, llegaron las tienditas flotantes, esto está muy impresionante. Venden de todo, tamales, elotes, Quesadillas, cervezas, quesadillas, todo lo que se imaginen. Uy, un elotito. Elote, wow. ¿Cerveza esta? ¿Esta es la mía? Esta, sí, la cerveza es mía, gracias. ¡Salud! ¡Salud, amigos! Salud. Con mi atole, a ver. El conductor resignado. Todo está bien rico, amigos. Tamal dulce con atolito de guayaba. ¿Quieres, Ruby? ¿Quieres? Ay, dame 3 para llevar, por favor. Miren, y no nada más comida, también hay baños flotantes, amigos. Básicamente es una obra de teatro donde se cuenta la famosa leyenda de La Llorona, en donde el escenario es una isla flotante en una laguna de Xochimilco. Se dice que Cihuacóatl, la diosa de la fertilidad, predijo a los mexicas que hombres extraños vendrían a someter y humillar a su pueblo y a sus dioses, por lo que empezó a hacer apariciones gritando desconsoladamente por la tragedia que vendría. Por casi 30 años, música y danza prehispánica han acompañado en estas fechas a esta bonita obra de teatro. Sin duda es una experiencia única contemplar desde una trajinera este espectáculo prehispánico envuelto en la oscuridad de la laguna. Eso sí, te recomendamos llevar repelente para mosquitos y llevar dinero en efectivo, por si se te antoja alguna botanita o un juguito. Pues bueno, amigos, ya va siendo hora de despedirnos. Definitivamente Día de Muertos es una temporada del año que nos gusta muchísimo. ¡Ah! ¡Nos atacan los dinosaurios! Nos encantó pasar estos días por estos rumbos. Ahora sí que Día de Muertos en Ciudad de México, check. Es una locura, hay muchos eventos, hay mucha gente, pero se los recomendamos muchísimo. Tenemos en la mira otros 2 lugares para Día de Muertos, que es Chantolo en San Luis Potosí y Pátzcuaro en Michoacán. Pero coméntenos, amigos, ¿a dónde más les gustaría que fuéramos a pasar Día de Muertos? ¿Qué nos recomiendan visitar, amigos, para otro año? Pues bueno, amigos, esperamos que se hayan divertido y que este video les haya gustado tanto como a nosotros. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
También les mandamos abrazos.